Entonces decidimos emprender esta serie de webinars y hemos tenido un buen éxito en esto y resolviendo algunas dudas interesantes. Antes de entrar de lleno al webinar, quisiera marcarles ahí dos reglas. Por favor, ayúdenos con el tema de la calidad del audio. Si por alguna razón no nos escuchan bien, levanten la mano ahí, mándenos un chat. Tenemos aquí gente del equipo que está al pendiente de preguntas y demás. Nos interesa que puedan escucharnos muy bien. Siempre la tecnología es muy buena, pero a veces nos falla, ¿no? Muy bien. Y por otro lado, vamos a pedirte que si tienes algunas dudas y preguntas relacionadas a este webinar, nos las hagas llegar al final. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esto con el afán de no interrumpir el flujo del webinar, ¿sale? Muy bien. Quisiéramos entrar primero planteándoles la comparación que vamos a tener el día de hoy con nuestros especialistas y por qué nos estamos inclinando hacia el tema de ERPs. Podríamos decir que comprar un sistema hecho, bueno, pues hay muchos sistemas hechos. Tienes sistemas administrativos, logísticos, incluso ERPs completos, etcétera. Pero la pregunta que nos hacen de manera frecuente va en relación a ERPs. Entonces, por eso el día de hoy quisimos invitar a Arturo, que es especialista, y ahorita se va a presentar con ustedes, para que pudiéramos tener una comparación. Esto nos llega muchas veces donde nos preguntan, oye, mi negocio está creciendo, tengo que tener más control, y sobre todo en actividades críticas o procesos específicos de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, aquí no vamos a hablar de los sistemas administrativos que ya muchos de ustedes conocen. Vamos a hacer la comparativa entre ERP. Muy bien, quisiera presentarles el día de hoy a nuestros panelistas o webinaristas. Por un lado, les quiero presentar a Arturo. Él es experto en ERPs, específicamente experto en Microsoft Dynamics AX. Arturo, ¿te parece si te presentas con la audiencia, por favor? Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a Norware por la invitación al webinar. Déjenme les platico un poco de mi experiencia. Bueno, estoy en el área de ERPs desde el 2009, específicamente, como dijo Genaro, en el ERP Dynamics AX. He estado en implementaciones de empresas tanto grandes como medianas, con corporativos en Estados Unidos o México. Por decir algunas, he estado en implementaciones con Prisa, una empresa del grupo Toyoyoto, otra de Hitachi, Premsol, que es un grupo de 2 empresas, etcétera. Entonces me invitaron para que les dé mi opinión acerca de cómo se debe implementar un ERP y por qué implementar un ERP y no un sistema a la medida. Entonces esperemos que los podamos ayudar para que tomen la mejor decisión. Gracias, Arturo. Te agradezco mucho. Es Arturo González, experto en Dynamics AX. Por otro lado, quisiera presentarles a César Villarreal. Él es experto en desarrollo a la medida, ya tiene bastantitos años, por ahí más de 16 años, haciendo proyectos de desarrollo para múltiples industrias. César, bienvenido. Al igual que Arturo, quisiera que te presentaras con la audiencia, por favor. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es César Villarreal, como ya lo comentaba Genaro, 16 años ya trabajando en desarrollo de software a la medida. Prácticamente hemos trabajado con metodologías que apoyan a que un buen desarrollo termine con éxito, hablando de metodologías tradicionales como es de Cascada, CMMI, y actualmente en los últimos años con metodologías de Scrum de una manera ágil. También hemos trabajado con muchas empresas pymes y también grandes corporativos, por mencionar también algunos, FEMSA, Gruma, Tecnológico Monterrey, OXXO, entre otros. Y pues bueno, vamos a ver qué les parece este webinar, vamos a ver diferentes puntos de vista y esperamos resolver todas sus dudas. Muchas gracias. Gracias, César. Pues ahora sí agarren sus tacitas de café, siéntense cómodos, vamos a entrar de lleno a este tema.
Quisiera presentarles brevemente la agenda que tenemos. Es breve, estimamos tomarnos no más de 40 minutos en la presentación para posteriormente abrirla a preguntas y respuestas. Así que vamos arrancando. Primeramente vamos a entrar al tema de responder la pregunta. Por obvias razones, el nombre del webinar, quisiéramos entrar por ahí. Hablaremos un poco sobre temas de inversión y tiempo. Por otro lado, crecimiento del negocio. ¿Qué pasa? Mi negocio crece. ¿Qué opción me ofrece mejores resultados? Temas del código, ese a lo mejor no lo van a entender ahorita, ya lo describiremos más adelante. Hablaremos sobre temas de garantías en los dos esquemas, soporte post-implementación, y vamos a cerrar con los especialistas hablando sobre los pros y contras de cada uno de estas dos figuras, desarrollo a la medida o me compro uno hecho. Y por último, entramos en una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, pues me gustaría entrar de lleno, precisamente tratando de resolver la pregunta que nos planteamos. Es, oye, ¿lo desarrollo a la medida de mi negocio o compro uno? La realidad, y a lo mejor aquí hubieran esperado la respuesta de oro y resolver su próximo proyecto, la realidad es que es una pregunta bastante subjetiva. De hecho, lo hacemos así para crear esa controversia, pero es una pregunta amplia y que es compleja resolverla con una sola respuesta. Existen múltiples factores que deberemos de considerar antes de poder responder esta pregunta. Por eso, estrictamente hablando, creemos que la mejor respuesta a esta pregunta sería depende. Y depende de muchas cosas, depende de tu negocio, depende de lo que quieras lograr como objetivos dentro del proyecto, si los tienes claros, si no los tienes claros, si estás viendo a futuro, si estás viendo a corto plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Para no responderla yo, obviamente yo estoy al frente de Nordware, especialistas en el software. Quisiera preguntarle a nuestros expertos que nos ayuden a resolverla, ¿no? Que nos cuenten ellos de viva voz de qué depende, por qué hacer un sistema en lugar de comprarlo, qué beneficios ofrece. César, en tu experiencia, ¿qué te dicen los clientes? Ya tienes un buen de años en este negocio. ¿Qué les preocupa? ¿Por qué vienen contigo a platicar sobre sus proyectos? Si queremos ser más claros, ¿por qué quieren hacer algo a la medida en tu caso? Mira, Genaro, normalmente es algo que a todos los clientes les preocupa. Mira, por lo general es porque no encuentran una solución en el mercado así apropiada a lo que es la columna vertebral de la operación. Ya que muchas de las empresas o clientes tienen procesos que las vuelven únicas. Entonces, para ellos adaptarse a una solución genérica normalmente no les es muy conveniente. Es particularmente cuando nos buscan. Asimismo, porque les damos o quieren tener la flexibilidad de llevarlos a la mano en el desarrollo e ir integrando nuevas funcionalidades que evidentemente surgen en el camino, ya que lo que hacemos no es un software cerrado, prácticamente lo que nos construimos es algo donde se pueden ir incrementando nuevas funcionalidades. Normalmente es por eso. También es común que nos busquen porque en el pasado tal vez ya utilizaron o ya descargaron algún software o una herramienta en la nube que de inicio les funcionaba adecuadamente, pero después empieza a quedarles cortos, es decir, su madurez en sus procesos empiezan a acrecentarse, necesitan mayores disponibilidades y ya el software que descargaron pues ya no les es suficiente. Ese es otro de los puntos. También algo que es común, nos buscan porque quieren preocuparse por tener un socio de negocio cercano, en quien puedan confiar y llamar en caso de ser necesario que los atiendan de viva voz, ¿no? Ya que al descargar algún software en la nube o comprar uno, normalmente eso se vuelve un poquito más complejo o porque no tienen los consultores dedicados al 100%. Y entonces, en ese caso, voltean con nosotros porque pues a través de una llamada telefónica o a la vuelta de la esquina, nos tienen a nosotros que desarrollamos directamente el software y les hace sentir un poquito más seguros de que los vamos a atender. Prácticamente esas 4 cosas son las que nos buscan a nosotros para desarrollarles algo a la medida. Pues César, ¿y estarías de acuerdo conmigo? Hemos escuchado ahí algunas historias de terror cuando les hacen
desarrollos a la medida donde, oye, ¿sabes qué? Me lo desarrolló un grupo, pero ya no lo encuentro, ya no está, o a lo mejor eran muy jóvenes arrancando la empresa, tomaron un par de proyectos, los hicieron, pero después las circunstancias cambian y luego ya no existen como empresa. ¿Lo has visto? Sí, fíjate, no tan frecuente, pero sí nos ha pasado, no sé, algunas 6, 7 veces, por decirlo así, donde incluso nos han hablado para rescatar proyectos de ese tipo, donde lamentablemente el cliente no eligió un buen proveedor de desarrollo, no se fijó en su trayectoria, la calidad, las personas. Entonces, sí, llegan ocasiones en que se desaparecen las organizaciones. Vaya, si lo hiciste con un freelance, pues de repente se ocupan en otras situaciones y dejan de atenderte, ¿no? Entonces sí nos ha pasado, y yo lo que sugiero es de que al momento de tomar alguna decisión, pues busquen muy bien la trayectoria del proveedor que les vaya a desarrollar ahí el software. Muy bien, César. Muchas gracias, César, por exponer estos puntos. Arturo, en tu caso y dentro de este mundo tan conocido de los RPs, quizás en específico con Dynamics, ¿qué es lo que escuchas de los clientes? ¿Por qué quieren comprar ya algo implementado en la industria? Bueno, a mí, en mi experiencia, lo que me ha tocado es que empresas que van a pasar de un nivel familiar a un nivel más corporativo y que necesitan procesos administrativos más estándar, es cuando empiezan a buscar un ERP. Que lógicamente una de las ventajas de los ERPs es que te ofrece las mejores prácticas en los procesos de negocio. Esto pues favorece a que puedas tener un mejor control y una mejor visión de tu negocio y lógicamente puedes acortar un poco el tiempo de implementación, porque ya trae los procesos definidos. O sea, lo que hay que hacer es configurar de acuerdo a ciertas necesidades del negocio con consultores expertos. Este tema también es muy importante, ¿no? Si los consultores con los que vas a hacer el ERP no conocen mucho del ERP, pues también se puede volver algo muy complicado y puede extender el tiempo y lógicamente los costos de implementación. Existen pues una gran cantidad de ERPs para diferentes tamaños de empresas e industrias y el secreto pues es evaluar los que más se acercan a las necesidades de tu negocio, asegurando tener la experiencia implícita en este software por profesionales alrededor del mundo de cada una de las industrias, ¿no? Así es como se van construyendo los ERPs. O sea, profesionales de los procesos por industria en específica son los que aportan sus conocimientos para que se vaya desarrollando las mejoras a estos ERPs. Y lógicamente algo que te aseguras con los ERPs es que les van haciendo actualizaciones. En mi caso, que hago implementaciones de Dynamics AX, pues Microsoft constantemente, cada 3 años, saca una nueva versión de este ERP. Entonces, te aseguras que va a ir teniendo mejoras en el futuro. Entonces, es otro de los factores importantes con los que me he topado, que consideran las empresas al momento de decidirse por un ERP o por un desarrollo a la medida. ¿Ok? Muy bien, Arturo. Muchas gracias por responder a la pregunta. Quisiera que continuáramos con nuestra agenda, tratando de resolver otra pregunta clave, y seguramente aquí tenemos mucho interés todos. Es una pregunta normal y obligada, el tema de inversión y tiempo, ¿no? ¿En cuánto tengo que invertir? ¿En cuánto tiempo se puede implementar? Obviamente, la pregunta también es un tanto extensa, un tanto amplia, porque no hay proyecto igual en ningún caso, pero quisiera escuchar de parte de César y Arturo, ¿qué opinan en ese sentido? Respondiendo a esta pregunta, César, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a inversiones y tiempo? Pues mira, Genaro, ahora sí, como dijiste al principio, depende. Mira, te platico, esta es una pregunta en realidad importante y también muy común. Mira, cuando hablamos de tiempo de inversión,
yo lo que te puedo comentar es que el desarrollo de software a la medida se necesita primero un acercamiento para realizar un preanálisis. ¿Qué es un preanálisis? ¿Qué obtenemos con él? Pues mira, esto se hace a través de una serie de entrevistas con el personal clave de la empresa que conoce bien los procesos y en un par de días aproximadamente podemos sacar un buen de información como para nosotros determinar de qué módulos estará compuesta la aplicación de lo que deseamos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, las operaciones claves de tu negocio. Y en base a ese análisis, la gente mía regresa y lo que hace es una cotización, perdón. En esa cotización lo que nosotros ponemos ahí es detalle los módulos con los que va a contar tu aplicativo, tu software y la duración, precisamente de lo que nos conllevará a realizarlo y la inversión que te tomará. No hay otra manera más acertada que hacerlo de esa forma, ¿no? Prácticamente es un preanálisis y con ese preanálisis saca la duración y costo. No obstante, también debemos de considerar otro tipo de costos, no solamente los del desarrollo de software. Estoy hablando de costos de infraestructura. ¿Qué es esto? Una vez que yo te desarrolle ese software, donde ya sabes cuánto vas a invertir y cuánto nos vamos a tardar, también tenemos que ser conscientes de en dónde lo vamos a hostear, dónde va a vivir tu aplicación, qué es lo que necesito para que se pueda ejecutar. Entonces ahí vienen relacionados temas de servidores, temas de licencias, que hay que considerar también en la inversión inicial. Ahora, si tú no cuentas con los servidores o la empresa no cuenta con servidores, hay otros mecanismos para poder hostear las aplicaciones como son en la nube. Allí en la nube prácticamente pues te olvidas de contratar alguna licencia para que pueda operar el software y solamente te preocuparías por estar pagando el uso, el consumo de lo que estés necesitando. Ahora, ¿por qué hablo de licencias? Yo cuando te entrego un software ya hecho a tu medida, para el caso de licencias de usuarios, tú no te preocuparías. Vaya, el software es tuyo, tú sabes cuántos usuarios invitas a que participen en él, los das de baja, los das de alta, etcétera, ¿no? Pero si este software, cuando yo te lo entregue, tú deseas crecerlo por alguna razón, agregar nuevos módulos, entonces ahí lo único que te preocuparía sería por contar con licencias propiamente del desarrollo de software, no tanto de sistemas operativos. Entonces, volviendo a la pregunta para el parte de la implementación en tiempos, nos ha tocado que una vez que yo te entrego un software, ya va testeado por mi gente de calidad y está listo para operarlo. Pero bueno, ¿qué pasa una vez que yo te lo pongo? Imagínate que tú estás trabajando, no sé, en hojas de cálculo, en Excel, estás trabajando con algún otro software. Entonces yo vengo y te implemento el que te desarrollo. Entonces sí te recomiendo que exista un periodo ahí de comparación de resultados de tu software anterior o tus hojas de cálculos anteriores con el nuevo que te estamos implementando. Prácticamente nos ha llevado alrededor en proyectos de 4 o 5 meses de desarrollo, al menos un mes en que la implementación se lleve a cabo. Es decir, la gente, tus operadores, tus empleados, es más o menos lo que tardan en acoplarse al nuevo desarrollo y empezar a obtener los resultados positivos de lo anterior con lo nuevo. Entonces, te digo, la parte de inversión y costo va a depender de un preanálisis y la implementación aproximadamente va entre un mes, aproximadamente una vez que ya te entrego el software. Muchas gracias por los puntos. Arturo, yo creo que esta es una pregunta interesante. Yo honestamente, siempre que pienso en RP, pienso en mucha lana, en mucho dinero. ¿Qué nos puedes compartir, Arturo? Sí, como mencionas, lógicamente tiene su inversión, porque tienes que comprar licencias y año con año tienes que pagar el mantenimiento de las mismas para que sigas teniendo los beneficios, ¿no?, que conllevan estas. Pero hablando un poco del tiempo, puedes tener funcionando el RP en 3 meses, o sea, realmente rápido, si lo parametrizas de acuerdo a las necesidades de tu negocio y tienes que hacer partícipes a los usuarios finales en la implementación, tanto a los usuarios finales como a la alta dirección. Si la alta dirección no impulsa el proyecto, por más que se haga el intento, pues puede llevarse más tiempo. Entonces, sí es importante
que estén involucrados todos los participantes al 100%. Si no es al 100%, con un buen porcentaje para que salgan en tiempo y forma. Y en una segunda etapa puedes ir haciendo cambios necesarios para adaptar ciertos procesos. O sea, puedes hacerle adecuaciones, pero lo importante es arrancar para tener un control de los procesos administrativos y llevar las mejores prácticas. Miren, les voy a contar unas historias, pero me gusta también hablar con ejemplos. En una empresa que yo laboraba anteriormente fue donde participé en el proyecto que les mencionaba al principio, en una de las empresas de Hitachi. Hitachi a nivel mundial está implementando X en el área para llevar producción, inventario, etcétera. Entonces, ellos empezaron el proyecto en una de las plantas que tienen aquí en México, y se tardaron un año y no pudieron arrancar, estaban con otro proveedor. Entonces la alta gerencia de esa planta no se involucró, pues fue pasando el tiempo, no pudieron adaptarse a los procesos, y luego nos llamaron porque los japoneses, que eran los jefes, les dieron el ultimátum que tenían que arrancar en un mes. Entonces nos llamaron, fuimos, y era una cuestión nada más de actitud, y en un mes se arrancó el ERP, como lo menciono, nada más cuidando la parametrización para llevar los procesos con las mejores prácticas. Y lógicamente ahí bajaron su resistencia al cambio porque fue una orden directa y se arrancó con éxito el ERP. Entonces, como les menciono, hay muchos factores que están involucrados en el tiempo. Pero lo que sí les puedo decir es que la actitud y las ganas cuentan mucho para poder sacar en tiempo y forma estos proyectos. Luego, retomando el tema de cuánto estoy dispuesto a invertir, pues lógicamente, como mencioné, pues hay ERPs de diferentes tamaños y formas, pero por lo regular todos más o menos manejan lo mismo, ¿no? O sea, son licencias que pueden ser nombradas o licencias de usuarios concurrentes. Usuarios concurrentes o sea, puedes tener, por ejemplo, 100 usuarios, pero concurrentes nada más puedes tener 15, o sea, 15 al mismo tiempo. Entonces, hay diferentes esquemas. Hay otros que te manejan usuarios ilimitados, pero como les dije, pues hay que pagar por cada año un cierto mantenimiento que por lo regular es abajo del 20% del valor de las licencias de los diferentes RPs. Y algo muy importante que te aseguras con los RPs es que, o sea, pagando estos mantenimientos, pues tienes derecho a esas actualizaciones que van haciendo. Entonces, estás a la tendencia en la tecnología. Y pues, como ustedes saben, la tecnología cambia y evoluciona de una manera muy rápida. Entonces, es importante subirse al barco y no quedarse rezagado. Entonces, a través de estos RPs, pues te aseguras, ¿no?, de que vas a estar en la punta de la tecnología. ¿Ok? Y luego, otro punto importante a considerar en cuanto a inversión son los consultores. O sea, una cosa son las licencias, luego ya viene el proyecto, son los consultores. Algo muy importante es que si te asegures que los consultores que te manden, pues sean expertos. O sea, te pueden cobrar diferentes tarifas por un consultor senior, un consultor junior. Entonces, cada uno tiene que tener tareas específicas para que el costo no se te vaya a elevar. O sea, tienes que tener cuidado que no te vayan a cobrar consultores como consultor senior a todos y te manden juniors, ¿no? También es muy importante. ¿Ok? Y como decía César, otro punto importante es la infraestructura. De esta no nos podemos olvidar nunca. Cualquier sistema o RP o hecho a la medida, lo que sea, tiene que correr sobre una infraestructura que puede ser tanto en la nube o servidores o en tu empresa. Esto pues ya depende de cada quien, pero sí es importante que la infraestructura esté bien para que el sistema corra importante. Porque les voy a dar un ejemplo, es como si te compraras un Ferrari, pero donde lo vas a correr es una ciudad llena de topes, en donde hay muchos semáforos, pues la infraestructura no está hecha para el Ferrari, ¿no? Lógicamente, tú nunca lo vas a poder correr. Entonces, es una pequeña analogía que me gusta hacer. Entonces, esa es mi aportación en esta pregunta general. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Quisiera avanzar en la agenda, más o menos tratando de unir las preguntas que venimos haciendo, y creo que independientemente de la ruta que ustedes vayan a tomar en su próximo proyecto, ya sea desarrollar uno a la medida o comprar uno,
La evolución de la herramienta es natural. Ya mencionaban algunas cosas sobre mantenimientos anuales, eso te da acceso a las nuevas versiones. En el tema de desarrollo hecho a la medida, seguramente César hablará pues de la actualización tecnológica. Entonces, uno se pregunta sobre el crecimiento. Es decir, ¿qué pasa? ¿Puedo crecer mi sistema a la par de mi negocio? Yo voy creciéndolo. En los dos ambientes, en los dos lados, ¿se puede hacer? ¿Qué nos pueden exponer al respecto, César? Sí, Genaro, fíjate que una de las grandes ventajas que se encuentran los clientes al desarrollar la medida es que la mayoría de los proveedores, o al menos nosotros, el código fuente que desarrollamos es propiedad del cliente. ¿En qué nos ayuda esto? Imaginemos que tu negocio está creciendo, como lo comentas, y tal vez decidiste iniciar con algunos módulos específicos, porque así lo decidiste. Entonces, al paso del tiempo, pues vas agregando unidades de negocio, vas agregando nuevos módulos, etcétera. Entonces, el código que yo te entrego es un código bien documentado y abierto, donde se pueden agregar nuevos módulos, o sea, puedes crecerlo. ¿Qué es lo que necesitarías aquí? Si deseas seguir conmigo como empresa, con el proveedor que estás, simplemente como mi metodología me lo exige, yo te documento todos los procesos. Entonces, para mí es muy sencillo retomar donde nos quedamos y empezar a agregarle nuevos módulos. Ahora, si por alguna razón tú decides cambiar de proveedor o simplemente tu operación ya llevó a que crees tu propio departamento de sistemas, pues bueno, asegúrate que el proveedor que vayas a contratar tenga una muy buena metodología para que te entregue el código documentado y puedas ejercer estos crecimientos dentro de tu sistema. Entonces, en resumen, sí se puede. En desarrollos a la medida, sí puedes agregarle nuevos módulos, crecerlo, incluso apagar algunos que ya no necesites. Sí, y solo si se encuentre siempre un código muy bien documentado, porque si no, sí se vuelve un dolor de cabeza, porque nos ha tocado empresas, como lo comentamos anteriormente, que se desaparecen, que nos hablan para rescatar ese tipo de situaciones. Entonces, normalmente cuando no se encuentra con una metodología en el desarrollo de software, normalmente terminas por haciendo el todo desde cero y es una inversión perdida para ti como empresa que ya invertiste en algún otro proveedor. Entonces, asegúrate nada más de eso, pero la respuesta es sí se puede crecer. Tú pones los límites. Es importante, sí, con lo que comentaste hace rato de la evolución tecnológica. A pasos agigantados crece, nuevos browsers, nuevos componentes. Entonces, es lo que te puedo comentar, que sí se puede. Muy bien, muchas gracias, César. Yo quisiera hacer una aportación muy rápida y le sugiero desde cero, una vez que están decididos a hacer su desarrollo, piensen un poco en el futuro, piensen un tanto en su crecimiento, piensen en el número de usuarios, el número de transacciones que pudiera llegar a tener su solución, porque nos ha tocado muchas veces que prendemos proyectos y de repente en 2, 3 años cambia por completo. Hicimos un proyecto de desarrollo muy grande en una universidad y resulta que la implementación que hicimos era para un campus y terminó implementándolo en más de 35 campus. Y eso, por obvias razones y de desempeño, pues tiene un impacto serio, ¿no? Entonces, échenle una pensadita, un poquito viendo hacia el futuro, para que lo compartan con el proveedor de tecnología que vayan a seleccionar y platiquen sobre eso, ¿no? Porque sí es importante verlo al futuro. Muchas gracias, César. Arturo, ¿qué nos puedes comentar sobre el tema de crecimiento del ERP? ¿Ellos están atados a lo que el proveedor hace o le pueden desarrollar más módulos, configurarlo, etcétera? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, con los ERPs te puedes asegurar que cuando tengas la necesidad de abrir nuevas unidades de negocio, las puedas manejar a través del mismo ERP, porque los ERPs pues contemplan funcionalidad para diferentes industrias, ¿no? Con procesos estándar que promueven las mejores prácticas. Entonces, por ejemplo, si en tu grupo tienes una empresa de servicios, de consultoría, y aparte tienes una empresa que participa en proyectos de construcción, en el mismo ERP lo puedes llevar. Pero también, por ejemplo, me ha tocado muchos proyectos
en los que, como digo, es muy importante, los ERPs te ayudan en el área de back office muchísimo, ¿no? Por los estándar. Entonces, hay empresas que tienen el core de su negocio muy específico y hacen desarrollos a la medida. Esto se ve mucho. Entonces, estos desarrollos a la medida se hacen conexiones con el ERP, ¿no? Para que tengas tus estados financieros al día. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante. O sea, conforme vas avanzando, puedes ir haciéndole adecuaciones al ERP o conectarlo con desarrollos hechos a la medida. Por ejemplo, me tocó hay un proyecto por ahí por el 2009 con la empresa Frisa. Esta empresa Frisa es a nivel mundial es muy importante, es de las top 3 de anillos rolados de acero. Entonces ellos, ahí se implementó el back office del ERP, pero ellos en producción y manejo de inventarios, ellos tenían un desarrollo a la medida. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se hizo ahí una interfase para poder mandar la facturación acá al ERP. Entonces, pues puedes ir creciendo los módulos, ¿no? Como mencioné. Por ejemplo, ahora el ERP de Dynamics AX ahora está muy fuerte para el punto de venta. Entonces, si aparte tienes una empresa de punto de venta, pues la puedes llevar ahí. Por ejemplo, les voy a contar otro caso de una empresa ahí que estoy participando en uno de los proyectos que estoy participando. Es el grupo Premsol. Ellos ya se implementó el AX para el manejo de proyectos de construcción, ¿no? Y también dan servicios a las mismas construcciones que hacen, ¿ok? Entonces, aquí en México, en la industria de la construcción, se usa mucho el Opus. Pues es un sistema que no tiene nada que ver con un ERP. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tienen que hacer conexiones al mismo Opus para hacer la salida de los materiales de los proyectos, etcétera. Algo también muy importante es apps, que es lo que viene en el futuro. Ya necesitas, forzosamente en tu negocio, ser flexible y poder entrar y ver las cosas desde cualquier lugar en el que estés para que tengas movilidad, ¿no? Es una de las cosas muy importantes. Entonces, me han tocado proyectos en los que se desarrollan apps y estas apps pues se conectan al ERP, ¿ok? Entonces, pues se puede ir creciendo poco a poco conforme vas avanzando. Y como decía Genaro, sí es muy importante que tanto desarrolles a la medida o implementes un ERP, veas al futuro, ¿no? ¿Cómo está tu negocio? Las unidades de negocio que tienes, cuántas empresas tienes, de qué giros, para hacer una solución que abarque todas ellas y que lógicamente tengas, al final de cuentas, lo importante al final es que tengas datos para tomar decisiones lo más rápido que se pueda y que puedas crecer tu negocio. ¿Okay? Muchas gracias, Arturo. Gracias, César. Vamos a avanzar rápido. Ya son las 11:34. Muy bien. Aquí hay un punto interesante con la siguiente pregunta. ¿A quién le pertenece el código y quién es el dueño del sistema? Obviamente, sus negocios en la actualidad tienen ventajas competitivas contra la competencia. Por eso son entidades que existen, que están creciendo y que continúan dando servicios al mercado y a la comunidad. Cual sea el camino que ustedes tomen, van a tener que platicar, van a tener que diagramar y van a tener que exponer sus ventajas competitivas con cualquier proveedor de soluciones, ya sea alguien que les haga un sistema a la medida o un ERP, porque lo van a tener que configurar de cierta forma para poder operar. Seguramente el proceso de tu negocio es único o la configuración de tu ERP será única. Entonces, algunas preguntas que nos hacen, adicional al tema de, oye, ¿a quién me desarrollan un software y quién es el dueño de ese código? ¿Quién se lo queda? Por otro lado, con el tema del ERP, pues les preocupa porque estás hablando de, yo lo llamo propiedad intelectual operativa. Es decir, tu operación es tan específica, tan única, que seguramente te ha dado ventajas competitivas. Y es normal y es natural tener cierto temor a compartir esa información. Normalmente se ataca firmando contratos de confidencialidad de la información, los famosos NDAs. Entonces,
¿Qué nos pueden contar en este sentido, César, el tema del código y quién al final del día es el dueño del sistema? Sí, Genaro, mira, el código, lo mencioné hace un momento, es del cliente. Todo el código nosotros lo que hacemos es al final del proyecto, empaquetamos ahí toda la fase de análisis, hablando de los documentos donde se especificaron los requerimientos, el diseño, donde van los prototipos, el modelado de la base de datos. Entonces, al final del proyecto yo te entrego en una unidad magnética o en algún disco todo el código y yo te lo resguardo solamente por 6 meses. ¿Por qué? Nos ha tocado casos donde ya entregamos el código, el cliente los tiene por ahí en sus oficinas, en caso de que así lo decidió, y se le pierde, ¿no? Entonces voltean con nosotros y dicen, oye, ¿qué onda con el código? Bueno, yo te lo guardo solamente 6 meses, como parte de un plus que te doy aquí como el desarrollo sobre la medida, y después tú ya con ese código pues puedes hacer lo que tú necesites. Si lo vas a seguir creciendo por tu parte, lo único que yo le pido ahí a los clientes es de que busquen desarrolladores. Nosotros les vamos a decir en qué fue desarrollado, bajo qué bases, para que encuentren unos perfiles adecuados y puedan darle continuidad. Entonces lo puedes crecer, lo puedes, pues prácticamente es tuyo, la propiedad intelectual es tuya, tú haces con él lo que quieras. Pues básicamente es eso. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, el cliente se convierte en dueño absoluto del código. Arturo, en tu caso, ¿cómo funciona? Bueno, en el caso de los RPs, lógicamente el dueño del código pues es el proveedor, pero como los puedes modificar, o sea, tienes que comprar una licencia para poderle hacer adecuaciones, ¿no? Entonces, esas adecuaciones, esas son tuyas y como dice Genaro, es bien importante especificar en el contrato si esas nada más van a ser tuyas o van a ser del proveedor y tuyas, ¿no? Del que te esté ayudando a implementar. Entonces, nada más es algo que se deja bien estipulado en el contrato de si se hacen adecuaciones, si van a ser del cliente o del cliente y el proveedor, porque, como dice Genaro, muchas veces esa ventaja competitiva, y si no se especifica, pues esa adecuación la pueden vender a alguien más, ¿no? Que puede ser tu competencia. Entonces, si no quieres que pase eso, pues lógicamente es importante que en los contratos lo dejen bien estipulado. ¿Okay? Excelente. Muchas gracias, Arturo. Muy bien. Ahora los quisiera llevar a la siguiente pregunta. Digamos que hemos llevado un tour de varias preguntas. Ahorita ya estamos en la penúltima. Y entremos a temas de ya implementados. Imaginemos que tu decisión fue la correcta. Imaginemos que tú tomaste la decisión de desarrollar un software a tu medida, o imaginemos que decidiste comprar un ERP. El proyecto avanza de manera satisfactoria y logras llegar a la fase de implementación de una manera exitosa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Estoy protegido si falla mi software? Digo, no somos ajenos a las fallas de software. Creo que todos las vivimos todos los días. No sé si recuerden, en la última liberación de Apple, en su versión de iOS 9, sacó como 3 versiones en las siguientes 2 semanas. ¿Por qué? Pues encuentran errores de código y tienen que hacer correcciones, ¿no? Esto puede llegar a pasar en tu proyecto. ¿Qué sucede? ¿Existen garantías si alguien me desarrolla la medida o si compro un RP? ¿Qué nos puedes comentar, César? Mira, nosotros como proveedores, de inicio yo te ofrezco una garantía de 3 meses sobre cualquier fallo que ocurra en la aplicación que esté dentro de los requerimientos que definimos en la fase de análisis. Lo comento porque es muy importante. En la fase de análisis nosotros vamos a especificar cuáles son tus requerimientos funcionales, qué es lo que necesitas que haga el software, y tuvimos un entendido de que lo iba a hacer de cierta forma, ¿no? Entonces, imaginemos que pasó por calidad y nos dieron luz verde para implementarlo, pero ocurre algo en ese periodo de 3 meses, algo que se dijo que se tenía que hacer y no se está haciendo, o marcó alguna pantalla clásica de Windows azul o amarilla. Entonces, yo lo que hago es reviso qué fue lo que se hizo y si está dentro de lo que me comprometí que iba a hacer, yo te lo corrijo sin ningún problema, ¿no? Ahí entran mis acuerdos de niveles, donde dentro de la cotización yo te pongo que para errores de cierto tipo, te lo especifico, me tardo, no sé, de 1 hora a 4 horas, y yo te lo corrijo sin ningún problema, ¿no? Ahora, lo que te puedo comentar es de que si en un desarrollo de software, no sé, supongamos que
que fue la duración de unos 4 o 5 meses, si en 3 meses de operación no te ocurrió algún error, pues va a ser difícil que te ocurra después. No quiere decir que si después de los 3 meses te ocurre algo, no te voy a atender. Claro que sí, podemos platicar, te puedo atender, entraría en otros niveles de servicio, pero de entrada yo te ofrezco 3 meses sobre fallos estipulados que no deban de ocurrir, te los corrijo. Muy bien, César, muchas gracias. Arturo, en tu caso, ¿qué nos puedes comentar? En el caso de los RPs, se tienen dos tipos de falla, ¿no? Una que viene, una falla de software de Linux Bug, o es una falla de configuración. Ok, si es una falla de software de bug, pues con el pago de las licencias y el mantenimiento de las mismas, tienes derecho, como dije, a las actualizaciones que vayan saliendo. Entonces, muchas de estas actualizaciones arreglan ese tipo de bugs, así como también tienes una serie de tickets de soporte directamente con el fabricante. Entonces, o sea, si no te lo resuelve tu proveedor implementador, te puedes ir sobre el fabricante, porque siempre las empresas de RPs no implementan ellas mismas, no, lógicamente se manejan a través de partners, ¿ok? Pero lógicamente es importante revisar las garantías que cada proveedor te ofrece, porque pueden variar un poco y estas variaciones pues te pueden costar dinero y esfuerzo para arreglar errores que no necesariamente son tu culpa como cliente. ¿Ok? Por eso, vuelvo a reiterar, es importante que revisen cómo aplican estas garantías y bajo qué términos y condiciones. Excelente, Arturo, muchas gracias. Sigamos avanzando, ya vamos casi en las últimas preguntas. Quisiera hacer la siguiente pregunta aquí a nuestro panel. Ya hablamos un poquito de garantías, ya hablamos un poquito de quién es el dueño del código, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa cuando termina ese periodo de garantía? Viendo más al futuro, por ejemplo, en el tema de desarrollo de la medida, César, mencionabas que sí es posible que nos ayudes, si tenemos algún detalle, y sabemos y no somos ajenos a que la actualización tecnológica hoy en día es sumamente acelerada. Si antes pensábamos a lo mejor en 3 años, 4 años, mientras que la tecnología cambia, pues hoy estamos hablando casi de cada mes, cada 3 meses, es muy acelerado. ¿Qué pasa en ese caso cuando termine ese periodo de garantía? Yo no quiero estar desprotegido como negocio, yo ya le invertí un dinero para que me hicieran este sistema o comprarme uno. ¿Qué nos puedes contar, César? Sí, mira, yo lo que les recomiendo a mis clientes es de que una vez expirada la garantía, adquieran una póliza de servicio. Yo te puedo ofrecer algunos esquemas donde una póliza te puedo ofrecer, no sé, alrededor de 20 horas, 40 horas, 100 horas, entre más horas. Evidentemente el costo o la inversión es menor. En ese periodo de tiempo, supongamos que expiró tu garantía y adquiriste una póliza de servicio. Va avanzando el tiempo, estás operando, llega a ocurrir algún error inesperado, nos vamos a los requerimientos, estás cubierto y yo te lo corrijo. Ahora, dices, bueno, no ha ocurrido nada, sigo operando bien, no ha fallado el sistema, tengo una póliza de garantía. Bueno, esas horas que tú me contratas te pueden servir incluso para hacer adecuaciones, agregar nuevos módulos, algún nuevo reporte, los puedes utilizar. Vaya, también es importante que te diga que no son acumulables. Es decir, si en el primer mes me compraste 20 horas y no ocurrió nada, el siguiente mes pues vuelven a iniciar 20 horas. Pero sí te lo recomiendo que lo adquieras al menos durante ese periodo de transición donde tu gente se está acoplando al nuevo sistema, porque incluso lo podemos utilizar para capacitaciones, integra a una nueva persona, pues bueno, tienes horas de póliza, vamos y los capacitamos. Como mencionas, pues la tecnología avanza rápidamente, entonces si en el transcurso de la operación se le ocurre a Microsoft, se le ocurre a Apple sacar una versión nueva de browser, algún componente nuevo que comprometa la funcionalidad de tu aplicación, pues bueno, estás cubierto, podemos corregirlo y ya no te preocuparías por ese sentido, ¿no? Entonces, si no tienes una póliza de servicio, te comentaba, como Plus proveedor sí te puedo apoyar. Lo que haríamos es, te generaría algún control de cambios, algún ajuste, un plan de mejoras, y eso evidentemente ya lleva un costo adicional de un tiempo. Excelente, muy bien. Naval, aquí para compartirle con los panelistas, ya son las 11:46.
para irle acelerando el paso y no pasarnos del tiempo y ni de la hora, ¿sale? Arturo, ¿qué nos comentas en este tema del término del periodo de la garantía? Bueno, aquí en el caso de RPs, pues es sumamente crítico que tengas ayuda los primeros meses. Es recomendable contratar una póliza de soporte durante los primeros meses que incluya pues nueva capacitación a usuarios, dejando la documentación necesaria de los procesos para que posteriormente no se necesite ayuda de un externo. Como mencionaba, en los RPs por lo regular es muy raro que te encuentres un bug. O sea, por lo regular son errores de configuración o porque los usuarios pues no se aprendieron bien el proceso. Entonces, y también es importante mencionar que los RPs por lo regular en línea encuentras pues cómo son los procesos. Es cuestión de leer y seguir los procesos con las mejores prácticas, pero de todos modos sí recomiendo que contraten una póliza de soporte durante los primeros meses, 1 o 2 consultores ciertas horas para que les ayuden una vez estable la operación, pues ya no deben de necesitar mucho soporte, ¿okay? Y ahora sí se pueden enfocar, como mencioné con anterioridad, los siguientes pasos del sistema y ver hacia el futuro para ver cómo evolucionar las funcionalidades. Excelente. Muchas gracias. Ya tenemos un poquito más de claridad en ese sentido. Muy bien. Ahora sí quisiera redondear esta sesión, si me lo permiten, para que ustedes se lleven algo, una especie de resumen sobre este tema de si me conviene desarrollar la medida o compro uno. Ya hemos hablado de algunas ventajas de un lado y del otro, desventajas de la misma forma. Vamos a redondear esta sesión preguntándole aquí a los expertos pros y contras de cada una de las iniciativas. Tampoco que no sea muy extenso, pero algo que nos dé una idea, alguna pregunta, algo que yo me pueda llevar en esta sesión. César, si nos ayudas, por favor. Sí, mira, a lo mejor ya lo platicamos en el camino, pero voy a hablar de algunas contras de desarrollos a la medida. Uno es que si no escoges un buen proveedor con suficiente experiencia en el mercado, que no se preocupe por la calidad, puedes llegar a tener malas experiencias, ya que si no cuenta con alguna metodología, es probable que el éxito disminuya fuertemente, ¿no? Entonces, una contra, debes escoger muy buen proveedor. Si no lo haces, podemos tener problemas. También los proveedores dejan de operar, se desaparecen, se separan, nuevos socios. Entonces, si no te dejaron muy bien documentado ese código, entonces te vas a sentir desprotegido y vas a tener que volverlo a hacer de cero probablemente, ¿no? Hay que evitar ese riesgo. Otra cosa, ya lo mencionábamos, es la actualización tecnológica, ¿no? Si no cuentas con una póliza de servicio, pues día a día se puede cambiar esta situación y tu sistema o tu aplicación puede presentar algunos fallos. Entonces, esa es otra contra de que si no cuentas con una póliza, te puedes quedar un poquito obsoleto. Entonces, te lo recomiendo por ahí, ¿no? Pros, bueno, me tienes de la mano, estamos cerca por teléfono, te puedo dar consultoría, soy una persona que existo. Vaya, lo comento porque muchas veces están software en la nube y no sabes ni quién te está atendiendo. No digo que sea el caso de los RPs, pero algún software que descargues, no sabes ni quién te va a dar mantenimiento, entonces te sientes un poquito desprotegido, ¿no? Es lo que te pudiera yo contar con desarrollo sobre la medida. Y también la parte que mencionabas de la flexibilidad, ¿no? De poder aterrizar una solución muy específica en los procesos de mi negocio, ¿verdad? Claro que sí, ese es un pro bastante interesante porque al final de cuentas en tu aplicación se va a crear todo tu conocimiento que es único, entonces va a operar de una forma fluida conforme lo viene haciendo ahorita manualmente, pero en una forma de software que nosotros te vamos a ayudar que tu experiencia de usuario sea bastante buena para que tu gente se suba al barco y empiece a operar de una forma más rápida, ¿no? Entonces, todo el conocimiento tuyo se queda plasmado ahí, ¿verdad? Es único. Excelente. Muchas gracias, César. Arturo. Ok, bueno, rápidamente para ya entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, los pros de un RP, como ya mencioné, puedes hacer implementaciones más rápidas, tienes asegurada la continuidad del RP como mencioné, tienes una amplia documentación del mismo, hay blogs, documentos, foros, etcétera, donde puedes investigar y ahorrarte ahí costos de consultoría.
Otra de las ventajas es que si tienes empresas de diferente giro, las puedes manejar a través de él. Y pues el que se le pueden hacer también adecuaciones, ¿no? Eso pues es una ventaja, lo puedes conectar con cualquier tipo de sistema. Y lógicamente las contras es que pues tienes que adecuarte a los procesos que vienen con las mejores prácticas, y esto a veces pues viene la resistencia al cambio, que muchas veces te impacta en el costo del proyecto. Okay. Otra de las desventajas, pues lógicamente es el que tienes que estar pagando licencias y el mantenimiento de las mismas. Y otra desventaja es que, como también es parecido a la implementación a la medida, es que si el proveedor que te va a implementar pues no sabe bien, pues se puede convertir en un infierno tu proyecto. Entonces, pues, te tienes que asegurar, o sea, la medida o RP estándar, que el que te va a implementar sea conocedor, tenga el respaldo, ¿no? ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias. Déjenme, les doy así un minuto de lo que yo he visto a nivel dirección con estas dos soluciones. Normalmente hemos visto o nos solicitan muchas veces clientes, tanto pequeños como grandes corporativos, sobre todo desarrollos específicos en la propia operación del negocio, donde hay un proceso un tanto complejo para adaptarse a un ERP o algún software ya hecho. Porque obviamente aquellos proveedores que ya tienen una solución hecha, es difícil que capte su atención para que tú les pidas que hagan ciertos cambios en su producto. El negocio de ellos está en el volumen. Entonces, es muy complejo que te hagan desarrollos específicos para ti. Por eso tienen esta parte de apertura de código donde tú puedes configurar algunas cosas, pero a veces se limita en términos de poder aterrizar realmente esa operación o esa ventaja competitiva. Por otro lado, nos preguntan, y nosotros también como proveedores les decimos, no nos metemos en temas administrativos, fiscales, contables. Soluciones de ese tipo hay muchas, y lo peor de hacer una solución de ese tipo es que tienes que estar al tanto de la miscelánea fiscal, de los cambios contables, autorizados por los entes de gobierno, y es complejo seguir ese juego, ¿no? Entonces, les recomendamos no meterse en ese negocio, ¿no? Pero sí para procesos específicos de tu organización, procesos operativos, de administración, de ventas, de clientes, en eso sí se los recomendamos. Muy bien, ahora que aquí ya nuestros consultores se sienten así como estrellas, les pusimos unos microfonitos ahí para abrir la sesión a preguntas y respuestas, si hubiera algunas, ahorita es el momento de hacerlas. Creo que de momento, ¿tenemos alguno? Le estamos preguntando aquí yo creo que quedó todo muy, muy claro. No se preocupen, nosotros vamos a estar aquí por ahí de unos 10 minutos más, por si alguien quisiera hacer alguna pregunta más confidencial, con todo gusto nos puede hacer llegar. Yo voy a quitar un poquito esto para ver si alguien nos mandó aquí un chat. No tenemos aquí nada. Nos vamos a quedar por aquí un poquito para que guste platicar con nosotros. Rápidamente, para despedirnos, les platico. Nordware es una empresa especialista en desarrollo de aplicaciones. Tenemos más de 20 años haciendo esto y tenemos más de 4 años desarrollando apps. Somos muy buenos en los dos rubros y somos especialistas en Microsoft. Tenemos la certificación más alta para desarrollo de aplicaciones. Y en el tema de móviles, manejamos aplicaciones nativas tanto para iOS como para Android. Creo que hay una preguntita por aquí. ¿Alguien me la puede decir? Permítanme tantito. ¿Qué hay? Están tecleando la pregunta en este momento. ¿Llegó? ¿Quieren que hacer una pregunta? Están tecleando. ¿Quién está tecleando? ¿Quién es el que la está tecleando?
Muy bien, creo que tenemos una pregunta de parte de Milton. Nos está haciendo llegar su pregunta. Vamos a esperar un poquito para poder responderla. Vemos por ahí a Cristina de Allen. Le damos gracias por atender al webinar. Y ya hemos trabajado con ellos anteriormente. Muy bien. Nos hace la siguiente pregunta. Dice, al hacer un software a la medida, ¿es recomendable contratar a la misma empresa que realizó el programa, que nos dé mantenimiento de software y seguridad? César, ¿qué nos puedes responder? Pues mira, si tuviste una muy buena experiencia con él, yo te recomiendo que sí. Busques a la misma empresa que lo realizó. Ahora, si no fue así, si no fue una buena experiencia y la empresa tuvo la precaución de entregarte un código bien documentado y un documento de requerimientos muy específicos, entonces no debieras tener problema porque alguna otra empresa de tu confianza te pudiera dar continuidad en caso de que quieras agregar nuevas cosas, ¿no? De inicio, si tuviste una buena relación, puedes hacerlo sin ningún problema. De lo contrario, nomás asegúrate que te deje algo muy bien documentado. Muy bien. Y creo que y es una excelente pregunta, y a todos nuestros participantes les recuerdo, este negocio de tecnología, este negocio de hacer software, realmente, imagínatelo como que es un grupo de artistas. Realmente estás hablando con un grupo de artistas y es complejo transmitir tu idea de negocio hacia un artista, porque el artista tiene enfoque artístico, no tiene enfoque de negocio. Entonces, por eso en desarrollo de software se utilizan diversos roles. Uno de ellos es el líder del proyecto, que no precisamente es alguien que va a hacer código, pero que entiende la posición del negocio. Entonces, muchos proveedores cometen el error de hacer proyectos de software a la medida, involucrando los menos perfiles posibles. Y eso es un error común, porque hoy en día tienes que involucrar a muchísima gente con diversos puntos de vista para poder transmitir tu idea de negocio a ese, digamos, equipo de artistas. Es complejo desarrollar software, yo les digo, es como hacer arte, pero tenemos que meternos en tu cabeza para entender tu idea de negocio, ¿no? Pero sí, como decía César, si has tenido una buena experiencia con tu proveedor, la sugerencia es sí. La curva de aprendizaje es menor y eso te va a dar mejores resultados. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta que nos hicieron. Déjenme se las leo. Dice, muy bien, ¿es recomendable y dar de alta el copyright del software? Esa es una excelente pregunta. Nosotros de hecho hemos recorrido ese camino, hemos tocado base con INPI, con el Indautor. La pregunta otra vez, la respuesta yo creo que depende. Es decir, si eres una startup y tu solución es muy específica y digamos que es tu única ventaja competitiva, definitivamente tienes que hacerlo. Vale la pena, sobre todo el nombre de tu aplicación y si es patentable en alguno de sus procesos, hacerlo. Es un proceso complicado. Nosotros lo hemos hecho y te van a pedir muchísima documentación para que puedas demostrar que eres único de alguna forma en el mercado. Si es recomendable, otra vez, depende de de qué es lo que estés persiguiendo. Si eres una empresa y vas a desarrollar un software y lo vas a usar para temas internos, no tiene sentido hacerlo, absolutamente. Pero si es una solución que vas a ofrecer al mercado y esa es tu ventaja competitiva, definitivo. Nosotros tenemos un par de soluciones que estamos ofreciendo en la nube, una solución de encuestas, si quieren meterse, se llama eva.mx, evaa.mx. Esa es una solución que está patentada y que está registrada ante diferentes entidades. Muy bien, nos llega otra pregunta
que dice, vimos un software que nos gustó mucho y mandaremos a hacer uno muy similar. ¿Podríamos tener problemas de derecho de autor? La pregunta es no, la respuesta es no y la respuesta es sí. Otra vez, depende de a quién lo vayas a ofrecer. Supongamos que yo quiero patentar una herramienta que se va a llamar SAP. Seguramente al querer hacerlo me van a denegar ese permiso, ¿sí? Pero si es una herramienta que te gustó, que no se ofrece al mercado, o que es muy vieja, o no sé, la probabilidad de que tengas problemas es muy baja. Es muy baja, sobre todo en temas de propiedad intelectual. Aquí en México realmente estamos todavía años luz de otros países. Nosotros, como les digo, hemos pasado ese camino, lo hemos hecho y creemos que sí lo vale. Si lo vale, obviamente le vas a tener que invertir. Vas a tener que invertir a un abogado que entienda de patentes, a un abogado que entienda de registro de marcas. Y otra vez, si es para ti una ventaja competitiva por el giro de negocio y el modelo de tu negocio, adelante, es muy recomendable. Patentar procesos de software es un tanto complejo. No es sencillo porque tú lo puedes hacer de una forma, yo le cambio un poquito, lo hago de manera distinta y la probabilidad de que me vengas y me hagas, me des problemas es mínima. Entonces, no, otra vez, toma esa decisión basada en lo que quieres lograr para tu negocio. ¿Vale? Muy bien, si hubiera alguna otra pregunta, con todo gusto estamos aquí para responderlas. Seguimos teniendo gente aquí en el webinar. Nosotros nos vamos a quedar por un espacio de 10 minutos más. Si nos quieren hacer llegar sus preguntas, con todo gusto. Les dejo mis datos de contacto. Mi nombre es Genaro Rodríguez, director de la empresa de Northware. Ahí tienen mi correo. Y los invitamos a que visiten nuestra página. Constantemente publicamos artículos de interés de tecnología en muchas ocasiones y en otras de otro tanto, ¿no? Visiten la página northware.mx/blog. Ahí estamos a sus órdenes y nos quedaremos aquí para responder más preguntas si las hubiere. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y esperemos verlos pronto en los próximos webinars que estaremos publicando. Gracias.